La carretera que susurra. Era una noche normal. Mi ruta era larga, desde Monterrey hasta un pequeño pueblo en el sur. Llevaba una carga de alimentos laminados, nada fuera de lo común. Salí al anochecer, sabiendo que el trayecto me tomaría varias horas, pero no me importaba. Me gustaba manejar en la madrugada, la carretera está más vacía, y el sonido del motor es casi como una canción que me acompaña. A eso de las 3 de la mañana, empecé a sentirme cansado. No tanto como para detenerme, pero lo suficiente para necesitar un café. Por suerte, llevaba mi termo lleno. Mientras daba un sorbo, vi un letrero que anunciaba una estación de servicio a 50 kilómetros. Decidí que ahí descansaría. La carretera estaba completamente desierta. Solo las luces de mi camión iluminaban el asfalto. Todo era silencio, excepto por el motor y la radio, que apenas lograba sintonizar algo. De repente, noté que el GPS comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba, y el mapa desaparecía y volvía a aparecer como si la señal se estuviera cortando. Ah, debe ser un problema técnico, pensé, tratando de no darle importancia. Pero lo que vino después no lo puedo explicar tan fácilmente. La radio, que estaba estática, comenzó a emitir un sonido extraño. Al principio pensé que eran interferencias, pero luego escuché una voz. Era apenas un susurro, pero lo entendí claramente. Por aquí no es seguro, por aquí no es seguro. Me estremecí. Apagué la radio de inmediato, pero el eco de esas palabras seguía en mi cabeza. Traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Pero justo cuando comenzaba a calmarme, vi algo adelante. A la distancia, en el costado de la carretera, había un auto detenido con las luces de emergencia parpadeando. Al acercarme, vi a una mujer de pie junto al auto, agitaba los brazos como pidiendo ayuda. Mi primer instinto fue detenerme. Soy trailero, y entre nosotros siempre nos ayudamos en el camino. Pero algo en la escena no me cuadraba. La mujer parecía nerviosa, pero su postura era extraña, como si estuviera demasiado tranquila para alguien en apuros. Decidí parar unos metros adelante y bajé del camión con mi linterna en mano. Buenas noches, ¿qué pasó?, le preguntó, manteniendo cierta distancia. Ella me miró con ojos que parecían vacíos, como si no estuviera del todo presente. Su voz era suave, casi mecánica. Mi auto no arranca. Creo que es la batería. ¿Podrías ayudarme? Algo dentro de mí me gritaba que no me acercara. Pero ahí estaba, a mitad de la nada, y no podía simplemente ignorarla. Mientras daba un paso hacia adelante, algo me hizo detenerme. Un ruido. No de la mujer, ni del auto, sino de algo detrás del vehículo. Giré mi linterna hacia el auto y lo vi. 2 hombres estaban medio ocultos detrás del maletero. Uno de ellos tenía algo brillante en la mano, que más tarde identificaría como un cuchillo. El miedo me invadió, y en ese momento, escuché el susurro de nuevo, esta vez más fuerte y claro. Vete de aquí. Sin pensarlo 2 veces, retrocedí hacia mi camión. Los hombres comenzaron a moverse hacia mí, y la mujer se quedó inmóvil, como si todo fuera parte de un plan. Subí al camión de un salto, cerré la puerta y metí el seguro. Ellos ya estaban corriendo hacia mí, pero no les di oportunidad. Arranqué el motor, metí reversa y giré el volante con todas mis fuerzas. Aceleré como si mi vida dependiera de ello, porque, sinceramente, creo que así era. En el retrovisor, vi cómo los 3 se quedaban en medio de la carretera, sus siluetas iluminadas por las luces traseras de mi camión. Llegué a la estación de servicio jadeando, con las manos temblorosas y el corazón a punto de salirse de mi pecho. Cuando le conté al encargado lo que había pasado, me miró con una expresión grave. Esa carretera tiene mala fama. Algunos traileros han desaparecido por ahí. Dicen que a veces usan trucos para atraparte. Por eso le llaman la carretera que susurra. Desde esa noche, nunca maneje sin precaución.
Aprendí a escuchar a mi instinto, a esos susurros que antes ignoraba. Y si alguna vez oyes algo similar en la carretera, hazme caso, no dudes en escapar. Porque en el camino, no todo es lo que parece, y algunas advertencias podrían salvarte la vida. El silencio del cañón. Soy Ricardo, trailero de toda la vida. La carretera me ha dado todo, mi sustento, mis aventuras y las mejores historias para contar. Pero también me dejaron cicatrices. De todas las rutas que tomó, hay una que nunca olvidaré. Y no porque fuera la más peligrosa por los baches o los ladrones, sino porque me enfrentó a algo que no puedo explicar. Algo que me dejó el sueño por meses. Era una noche de invierno, fría como pocas. Estaba transportando un cargamento de madera desde Chihuahua hacia la frontera. El trayecto atravesaba un cañón famoso por su belleza, pero también por ser traicionero. Curvas cerradas, poca señalización y acantilados tan profundos que si caías, nadie te encontró. La jornada había sido tranquila. Solo yo, el rugir del motor y la carretera. A eso de la medianoche, comencé a sentir el peso del cansancio. Miré el GPS y noté que aún tenía unas 3 horas antes de llegar a mi destino. Decidí buscar un lugar seguro para estacionar y descansar un rato. Apenas iba pensando en eso cuando noté algo extraño, una luz tenue, como un resplandor anaranjado, parpadeando en la distancia. Parecía una fogata, algo raro de ver en esa zona, ya que era terreno desolado y peligroso. La curiosidad me ganó, y cuando me acerqué, vi algo que no esperaba. Un auto estaba estacionado al borde del camino, con la puerta del conductor abierta. Alrededor, un par de mochilas y algunas latas de comida estaban tiradas. No había señales de nadie. Frené el camión y bajé con mi linterna. Pensé que tal vez alguien había tenido un accidente o necesitaba ayuda. Hola. Grité, mientras el eco de mi voz rebotaba en las paredes del cañón. El silencio fue mi única respuesta. Caminé alrededor del auto, buscando pistas. Noté que las llaves estaban puestas en el encendido, pero no había rastro de los pasajeros. Alrededor no había huellas, ni marcas de arrastre, ni indicios de pelea. Solo un vacío inquietante. Cuando estaba a punto de regresar al camión, escuché algo que me detuvo en seco, un silbido. Era un sonido débil, pero constante, como si alguien intentara llamar mi atención. Miré hacia el cañón, donde la oscuridad se tragaba todo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. El silbido continuó, acompañado por un ruido metálico, como si algo se arrastrara. No puedo evitar mirar hacia abajo, apuntando con la linterna. Lo que vi me heló la sangre. A unos metros del borde, colgando de una rama, había un hombre. Su rostro estaba cubierto de sudor y polvo, y sus manos sangraban mientras se aferraba con todas sus fuerzas. «¡Ayúdame!», gritó, con una voz que apenas podía escuchar sobre el viento. Corrí de inmediato al camión para buscar una cuerda. Mi corazón latía como loco, pero me repetía que tenía que salvarlo. Encontré una soga en el compartimento de herramientas y regresó al borde. «Aguanta, voy a sacarte», le grité, mientras lanzaba un extremo de la cuerda hacia él. El hombre la tomó con desesperación y con mucho esfuerzo logré subirlo. Cuando llegó a la cima, se desplomó, respirando con dificultad. «¿Qué pasó?», le preguntó, todavía tratando de entender la situación. «Bellos. Ellos me dejaron aquí», susurró, mirando hacia el vacío con los ojos desorbitados. «¿Quiénes?». «Los otros. Eran 3. Dijeron que solo era un juego. Pero se fueron, y me dejaron aquí». Algo en su tono me puso nervioso. Sus palabras eran confusas, y su mirada no se enfocaba en mí, sino en algún punto lejano, como si estuviera viendo algo que yo no podía. Decidí que lo mejor era llevarlo a un hospital. Lo ayudé a subir al camión y comenzamos a alejarnos del lugar. Pero mientras conducía, sentí que algo estaba mal.
El hombre no dejaba de mirar por la ventana, murmurando cosas que no entendía. ¿Estás bien?, le preguntó, tratando de mantener la calma. No respondió. Solo giró lentamente la cabeza hacia mí y dijo algo que me dejó paralizado. No deberías haberme sacado. Antes de que pudiera decir algo más, el camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor empezó a hacer un ruido extraño. Frené al costado del camino, y cuando giré para preguntarle qué quería decir, el asiento del copiloto estaba vacío. El hombre había desaparecido. Salí del camión con la linterna, buscando desesperadamente a mi alrededor, pero no había nada. Ni huellas, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Lo único que quedaba era el eco del viento en el cañón y el sonido de mi propia respiración. Desde esa noche, nunca volví a tomar esa ruta. Y cada vez que paso cerca, siento un escalofrío. No sé qué pasó realmente, ni quién era ese hombre, pero lo que sé es que la carretera guarda secretos que nadie debería descubrir. La última entrega. Mi nombre es Antonio. Llevo más de 20 años trabajando como trailero. Durante todo ese tiempo he vivido cosas que, aunque suenen extrañas, puedo explicar. Era una entrega urgente. Transportaba piezas mecánicas para una fábrica que no podía detener su producción. Salí del almacén al atardecer, planeando cruzar un largo tramo de desierto antes de que el sueño me alcanzara. La radio estaba encendida, pero solo se encontraba estática y ocasionalmente fragmentos de música ranchera. La señal del teléfono desapareció después de la última estación de servicio, algo normal en esa región. La carretera estaba completamente desierta, un asfalto negro que se perdía en el horizonte. Solo mis luces rompían la penumbra, y la monotonía del camino me invitaba al sueño. Tomé un sorbo de café y encendí la ventilación para mantenerme despierto. El viento seco del desierto soplaba con fuerza, sacudiendo ligeramente el remolque. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando todo empezó. Vi un bulto a un lado de la carretera, un objeto que reflejaba la luz de mis faros. Reduzca la velocidad, pensando que podría ser un animal atropellado o una llanta rota. Al acercarme, me di cuenta de que no era ninguna de esas cosas. Era una bicicleta. Estaba tirada en el arcén, con una de sus ruedas aún girando lentamente. Frené en seco. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Bajé del camión, llevándome una linterna. El aire estaba helado, y el silencio era casi absoluto, roto solo por el zumbido del motor del tráiler. Hola. Llamé, esperando que alguien respondiera. Nada. Solo el viento que soplaba entre las rocas del desierto. La bicicleta parecía vieja, con el marco oxidado y los neumáticos gastados. Pero lo que más me inquietó era que había huellas alrededor. Pequeñas, como si pertenecieran a un niño. Seguí las huellas con la linterna. Conducían hacia un terreno árido, lleno de arbustos secos. Caminé unos metros, cada paso acompañado por el crujir de la grava bajo mis botas. Entonces, las huellas se detenían de repente, como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que me estaban observando, aunque no veía a nadie. Regresé al camión, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Subí a la cabina, cerré la puerta y arranqué. Había recorrido apenas un par de kilómetros cuando ocurrió algo que me dejó sin aliento. En el espejo retrovisor, algo que me hizo frenar el golpe. Una figura estaba parada en medio de la carretera, justo detrás del remolque. Era pequeña, del tamaño de un niño, y parecía estar cubierta por algo blanco que ondeaba con el viento. Mi mente estaba en caos. ¿Será el dueño de la bicicleta? ¿Qué hace un niño aquí, en medio de la nada? Encendí las luces traseras y bajé del camión nuevamente. Oye, niño. Grité, caminando hacia la figura. Pero mientras más me acercaba, más claro veía que algo no estaba bien. La figura no se movía. No hacía ruido.
Y cuando llegué a unos metros de ella, se desvaneció. No corrió, no se escondió, simplemente dejó de estar ahí. Regresé al camión más rápido de lo que me gustaría admitir. Cerré la puerta, aseguré los seguros y pisé el acelerador. El motor rugió, y la carretera volvió a ser un borrón bajo las luces del remolque. Sin embargo, mi pesadilla no terminó ahí. Mientras manejaba, el GPS, que hasta entonces había estado funcionando perfectamente, comenzó a fallar. La pantalla parpadeaba y la voz automatizada repetía direcciones sin sentido. Recalculando. Recalculando. Finalmente, se apagó por completo. En ese momento, la radio, que había estado muda, empezó a emitir una interferencia extraña. Luego, entrecortada, surgió una voz infantil que susurró algo que nunca olvidaré. ¿Por qué me dejaste? El sonido se repitió 2 veces antes de que apagara la radio de un manotazo. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras sostenían el volante. No tenía sentido. Era imposible. Seguí manejando sin mirar atrás, rezando para que el amanecer llegue pronto. Finalmente, vi las luces de una pequeña gasolina y decidí detenerme. Al entrar, el encargado, un hombre mayor con sombrero de paja, me miró con curiosidad. ¿Está todo bien?, pregunté. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o me llamara paranoico. Pero su rostro se ensombreció. Esa bicicleta. No es la primera vez que alguien la ve. Hace años, un niño desapareció en esta carretera. Salió a buscar agua en su bicicleta y nunca regresó. Desde entonces, los traileros dicen que lo ven, pero nadie sabe qué quiere. No supe qué respondedor. Me quedé en la gasolina hasta que salió el sol. Desde esa noche, no he vuelto a tomar esa ruta. Y aunque trato de olvidarlo, cada vez que veo una bicicleta vieja tirada al costado de la carretera, no puedo evitar acelerar y alejarme lo más rápido posible. El desvío prohibido. Si hay algo que aprendí en la carretera, es que siempre hay que seguir el camino conocido. Los desvíos no anunciados y las rutas solitarias pueden costar tiempo, gasolina y, a veces, algo mucho peor. Era una noche de verano, de esas donde el calor parece no querer irse ni siquiera cuando el sol desaparece. Transportaba equipo agrícola hacia un pueblo en el norte del país. Tenía el tiempo justo, así que cuando vi un letrero que indicaba un atajo, decidió tomarlo. El destino no parecía tan malo al principio. Una carretera secundaria, estrecha, pero bien asfaltada. El GPS mostró que me ahorraría al menos 1 hora, y eso era oro para mí. Pero mientras más avanzaba, menos seguro me sentía. Los postes de luz eran cada vez más escasos, y la vegetación a ambos lados del camino parecía cerrarse sobre mí. Después de unos 20 kilómetros, sucedió algo extraño. El asfalto comenzó a deteriorarse. Parecía como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Miré el GPS y noté que la señal se había perdido. Era demasiado tarde para dar la vuelta, la carretera era angosta, y maniobrar un tráiler en ese espacio sería casi imposible. Seguí avanzando, aunque con el corazón latiendo cada vez más rápido. El único sonido era el del motor y los neumáticos aplastando la grava del camino. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si algo invisible lo comprimiera. A unos kilómetros más adelante, vi un destello de luz. Frené, aliviado de encontrar algo de civilización. Pero lo que vi no era un pueblo, ni siquiera una casa. Era un viejo taller mecánico, con un cartel oxidado que apenas se mantenía en pie. Pensé en detenerme, pero algo en ese lugar me dio mala espina. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, y no se veía movimiento, aunque la luz en el interior parpadeaba como una vela a punto de apagarse. Decidí seguir, pero apenas avancé unos metros, el motor del tráiler se apagó de repente. Intenté arrancarlo varias veces, pero no respondió. Bajé para revisar el motor, armado con mi linterna.
Al abrir el capó, noté algo que no debería estar ahí: ramas, hojas y tierra. Parecía como si el motor hubiera sido invadido por la misma naturaleza que rodeaba el lugar. Mientras trabajaba, escuché algo que me heló la sangre: pasos. Al principio creí que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más claro. Pasos lentos, como si alguien estuviera caminando sobre la grava. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. ¿Quién anda ahí?, grité, intentando sonar firme. El silencio fue la única respuesta. Pero entonces, algo más sucedió. El retrovisor del camión, que podía ver desde donde estaba parado, captó movimiento. Me quedé congelado al ver cómo algo se movía en el retrovisor del camión. No era un reflejo de las luces, ni el juego del viento con las sombras. Era una figura. Se mueve lentamente, rodeando la cabina del remolque. Intenté enfocarla con la linterna, pero la luz no alcanzaba. Solo captaba destellos de algo que parecía ropa vieja, sucia, tal vez un abrigo largo. Sentí un sudor frío bajar por mi espalda. Los pasos continuaban, crujiendo sobre la grava. Decidí que lo mejor era regresar al interior del camión. Cerré el capó de un golpe, pero al levantar la mirada, ahí estaba. Una figura alta, encorvada, con un rostro que no pude distinguir porque estaba cubierto por una especie de capucha. ¿Necesita ayuda?, pregunté, mi voz quebrándose un poco. La figura no respondió. Permaneció inmóvil, como si me estuviera evaluando. Su presencia era inquietante, pero lo que más me perturbó fue la sensación de que no estaba sola. Alrededor del camino, entre los arbustos y los árboles, noté movimiento. Sombras pequeñas y rápidas que se deslizaban entre la vegetación. Subí al camión de un salto, cerrando la puerta tras de mí. Giré la llave del motor una vez más, rogando que arrancara, y después de un par de intentos, el tráiler finalmente cobró vida. Las luces delanteras iluminaron el camino, pero también revelaron algo que me hizo pisar el acelerador sin pensarlo dos veces. Frente a mí, al borde de la carretera, había al menos 5 figuras más. Todas los inmóviles, todas cubiertas por las mismas capas sucias y oscuras. Parecían estar mirándome, aunque no podía ver sus rostros. El tráiler rugió al acelerar, y los faros las iluminaron por un instante antes de dejarlas atrás. Pero mientras avanzaba por ese camino maldito, algo peor sucedió. Sentí un golpe seco en la parte trasera del remolque, como si alguien lo hubiera alcanzado. Miré por el retrovisor, pero no había nada. Otro golpe, esta vez más fuerte, hizo temblar toda la estructura. Luego, un tercero, acompañado por un sonido metálico, como si algo estuviera trepando por la parte trasera. Sin pensarlo, pise el freno de emergencia. El tráiler chirrió y se detuvo en seco. Me giré rápidamente para mirar por la pequeña ventana trasera de la cabina. Lo que vi me hizo sentir un miedo que nunca antes había experimentado. Una de las figuras estaba ahí, aferrada al remolque. Sus manos, delgadas y huesudas, golpeaban la puerta como si intentara abrirla. Pero lo más aterrador no era su aspecto, sino el hecho de que parecía sonreír, con una boca torcida y dientes oscuros. Sin saber qué más hacer, aceleré de nuevo, esperando que el movimiento brusco la hiciera caer. Sentí un golpe sordo, y cuando miré de nuevo, ya no estaba. El camino parecía eterno, pero finalmente vi un destello de luces en la distancia. Era una gasolina. Mi corazón se llenó de alivio, y me detuve frente a las bombas, respirando con dificultad. Bajé de la cabina, temblando, y el encargado salió a mi encuentro. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó, notando mi estado. Le conté lo que había pasado, esperando alguna explicación, algo que me devolviera la lógica al mundo. El hombre me escuchó con el ceño fruncido, y cuando terminó, negó con la cabeza. Ese desvío. Nunca debiste tomarlo. Hace años, ahí desaparecieron varios traileros. Dicen que los buscaron,
pero lo único que encontraron fue un taller abandonado y sus camiones vacíos. Nadie sabe qué les pasó, pero los lugareños aseguran que las almas de los desaparecidos rondan ese lugar, buscando compañía. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir. El último traje. Siempre pensé que las rutas eran mi lugar de paz. Como trailero, había recorrido caminos solitarios durante años, noches interminables que me ofrecían una sensación de libertad que pocos comprendían. Sin embargo, esa noche cambió todo. Era una de esas noches donde el aire estaba tan quieto que podía escuchar el roce de las ruedas sobre el asfalto. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes, como si todo el universo hubiera decidido ocultarse de mí. La radio de mi camión no sonaba, y las luces de la carretera parecían desvanecerse en la neblina, haciendo que me sintiera completamente aislada. Llevaba horas sin detenerme, el cansancio comenzaba a hacer mella en mí, cuando vi una figura a lo lejos, en la orilla de la carretera. Un hombre, parado en la oscuridad, levantando la mano como si pidiera un aventón. No me pareció raro, recogió a muchos viajeros a lo largo de los años, pero algo en él me hizo dudar. Su ropa estaba arrugada, su rostro cubierto por una sombra densa, y no parecía ser de los típicos viajeros que uno encuentra a esta hora. Sin embargo, el instinto de ayudar me hizo detenerme. La puerta se abrió con un crujido, y cuando lo vi de cerca, pude notar que su rostro estaba pálido, casi cadavérico. Tenía el cabello oscuro y largo, pero lo más extraño era su traje. Era un traje de gala, pero desgastado por el tiempo, como si hubiera sido usado por años sin cuidado. Las arrugas en su rostro eran profundas, como si hubiera pasado una eternidad esperando algo. Gracias por detenerte, dijo con una voz suave, pero que me heló la sangre. Era como si estuviera diciendo algo que ya sabía, como si fuera parte de una conversación que ya se había repetido una y otra vez. Le dejé subir al camión, sin decir nada. Lo miré por el retrovisor, pero al instante algo extraño me ocurrió. La carretera estaba vacía, como si todos los demás vehículos se hubieran desvanecido, y una niebla espesa comenzó a rodearme, haciendo que todo a mi alrededor pareciera estar desapareciendo. Pensé que era un juego de la mente, el cansancio estaba afectando mis sentidos. ¿A dónde vamos?, pregunté, para romper el silencio. El hombre no respondió de inmediato. Su mirada se fijó en la ventana, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. La tensión creció, y empecé a sentir un sudor frío recorriendo mi espalda. No te preocupes, respondió por fin, su voz más baja. Solo sigue adelante. Eso me desconcertó. No me había dado una respuesta directa. Pero sigue conduciendo, más por costumbre que por lógica. El reloj en el tablero marcaba la medianoche. Fue entonces cuando noté algo realmente extraño. El hombre no respiraba. Miré de reojo, y vi que sus labios permanecían sellados, pero no parecía estar exhalando ni inhalando. No me atrevía a mirarlo directamente, pero algo en el aire me dijo que había algo mucho más oscuro en él. El ambiente en el camión se volvía cada vez más denso, y el silencio era insoportable. Por fin, no pude soportarlo más y le pregunté nuevamente. ¿Qué haces a estas horas en medio de la nada? ¿Por qué estás tan raro? La respuesta me heló el alma. Su mirada se desvió hacia mí, sus ojos oscuros, vacíos, y por un momento, pensé que ya no tenía alma. Estoy esperando. La voz era grave, como si hablase desde un lugar lejano, uno donde el tiempo no existía. He estado esperando toda mi vida. Y ahora, te encontró. No entendí lo que quería decir, pero el temor creció en mí como una sombra que no podía apartar. ¿Esperaba qué? Mi corazón comenzó a latir más rápido.
La niebla se hacía más densa, y los faros de mi camión parecían no iluminar nada más allá de unos metros. El GPS marcaba una ruta desconocida, algo que nunca había visto. Me di cuenta de que había tomado un desvío, aunque no recordaba haberlo hecho. De repente, el hombre se giró hacia mí, con una sonrisa extraña en el rostro. No era una sonrisa de felicidad, sino una mueca grotesca, como si se estuviera burlando de algo. ¿Sabes?, dijo lentamente, sus ojos clavados en los míos. He estado buscando algo. Algo que tú tienes. Mi estómago se revolvió. La sensación de terror me invadió por completo. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó, ahora sí con voz temblorosa. El hombre se inclinó hacia adelante y sintió su aliento frío en mi cuello. La carretera parecía alargarse infinitamente, sin fin. El camión empezó a ir más lento, y las luces de los faros comenzaron a apagarse, una por una. Tu alma, susurró, su voz ahora tan cerca que me heló el cuerpo. He venido a reclamar lo que es mío. Miré al frente y vi una figura oscura en el camino. Un hombre de pie, observándonos. Pero no era humano. Su figura era difusa, como una sombra que se movía sin moverse. Un ser espectral, cuyos ojos brillaban como dos faros en la oscuridad. El hombre a mi lado, que ya no parecía humano, comenzó a reírse, pero su risa no era humana. Era como el eco de una pesadilla que nunca terminaba. El camión se detuvo por completo, y pude sentir cómo aumentaba la presión en el aire. La figura espectral se acercó a nosotros, flotando, y el hombre de traje me miró con una expresión satisfecha, como si todo hubiera terminado. En ese momento, supe que no podía escapar. Había algo en ese momento que me estaba condenando a un destino que no entendía. Mis ojos se cerraron, y cuando los abrí nuevamente, el hombre ya no estaba allí. El asiento del copiloto estaba vacío, pero el aire seguía helado. Me miré en el espejo retrovisor, y vi algo que nunca olvidaré, un traje de gala, arrugado y desgastado, vacío, y un par de ojos oscuros que me observaban fijamente, esperando que finalmente aceptara mi destino. Y, por fin, lo entendí, no había escapatoria. El hombre que había recogido aquella noche no era un viajero. Era la muerte, y ahora, me había encontrado. 2. Los lamentos del camino viejo. Siempre he sido un hombre de la carretera. Mi camión y yo hemos recorrido más kilómetros que cualquier otra cosa que haya tenido en la vida. La Ruta 42 se había vuelto mi segunda casa, y ya sabía de memoria todos los tramos, las estaciones de servicio, y las pequeñas ciudades perdidas por donde casi nunca pasaba nadie. Sin embargo, una noche, algo cambió. Algo me hizo perder la calma, algo que jamás olvidaré. Era una de esas noches sin luna. La oscuridad lo cubría todo, y aunque la carretera estaba bien asfaltada, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. El aire estaba cargado, con una pesadez que no podía explicar. Cada vez que encendía el motor de mi camión, el sonido parecía ahogarse en el vacío, como si el silencio se tragara todo. Pero yo tenía un trabajo que hacer, y nada me iba a detener. Avancé por la carretera desierta, mi única compañía era la luz de los faros iluminando los bordes de la ruta, donde la oscuridad parecía tragarse el mundo. En un punto, pasé una señal que decía Camino Viejo, una ruta secundaria que apenas aparece en los mapas. Nunca me había desviado por allí, pero esa noche, por alguna razón que no podría explicar, tomé la decisión de hacerlo. No sé si fue por la quietud del aire, la sensación de que algo me llamaba, o quizás una curiosidad morbosa, pero giré el volante sin pensarlo demasiado. La carretera era estrecha, bordeada por árboles gigantes que formaban una especie de túnel oscuro. El sonido del motor resonaba en el espacio cerrado, como si me adentrara en algo que no debía. Al principio, todo parecía normal. Era un camino rural, algo abandonado, pero nada que me causara demasiada preocupación. Sin embargo, conforme seguía avanzando, algo extraño empezó a ocurrir.
Unos pocos kilómetros después, empecé a escuchar algo. Al principio, pensé que era el viento entre los árboles o el crujir del camión sobre el asfalto viejo, pero luego fue algo más claro. Era un susurro. No entendía bien qué decía, pero el sonido era inconfundible, como si alguien estuviera llamando desde la oscuridad. Miré alrededor, pero no vi nada. El camino estaba vacío, desolado. Aceleré un poco, pero el susurro creció, más nítido, más cercano. Parecía provenir de los árboles, de algún lugar lejano, pero al mismo tiempo demasiado cercano. Cada vez que miraba al retrovisor, no había nada. Nada visible, solo la misma carretera detrás de mí, oscura y solitaria. Pero el susurro estaba allí, cada vez más claro. Vuelve, vuelve. Al principio pensé que era mi mente jugándome trucos, pero luego comencé a sentir algo extraño. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, como si algo estuviera oprimiendo mi pecho. Mi piel se erizó, y el miedo comenzó a infiltrarse en mí, algo que no me había pasado en años de conducir por carreteras solitarias. Decidí detenerme. El camión se detuvo con un suave gruñido, y el susurro se desvaneció tan rápido como había aparecido. Pero el silencio que dejó era mucho más inquietante. Miré por las ventanas, pero no había nada. La oscuridad lo envolvía todo. El único sonido que escuchaba era el golpeteo del motor apagado, y mi respiración pesada. Fue entonces cuando lo escuché, más fuerte esta vez, un lamento. Un lamento bajo, como si alguien estuviera llorando. No podía distinguir de dónde venía, pero estaba ahí, real y palpable. Miré de nuevo por las ventanas, pero no vi nada. Salí del camión, decidido a descubrir qué era. La niebla había comenzado a descender, cubriendo el camino con una capa espesa que dificultaba la visión. Me adentré un par de pasos, mi linterna iluminaba la niebla, pero no revelaba nada más allá de su tenue luz. El lamento continuó, ahora más cerca, pero aún sin poder localizar su origen. ¿Y quién está ahí?, gritó, pero mi voz parecía disolverse en la nada. No hubo respuesta, solo el lamento persistente, retumbando en la oscuridad. En ese momento, sentí algo más, algo que me heló la sangre. No estaba solo. Giré sobre mis talones y vi una sombra que se deslizaba entre los árboles, un movimiento rápido, casi imperceptible. Parpadeé, y cuando mis ojos se ajustaron, ya no estaba. Pero el lamento, esa presencia etérea, continuaba, como si me estuviera rodeando. Metí rápidamente en el camión y arranqué el motor. La luz de los faros se abrió paso a través de la niebla, iluminando apenas unos metros frente a mí. Avancé lentamente, con la sensación de que algo o alguien me estaba siguiendo. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, la niebla parecía moverse, como si estuviera siendo empujada por una fuerza invisible. Y entonces lo vi. Una figura en la carretera, a lo lejos, de pie, inmóvil. Era una silueta humana, pero no se movía. No había ningún detalle que la definiera, solo una sombra borrosa que se desvanecía en la niebla. Mis manos temblaban en el volante mientras me acercaba lentamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. De repente, la figura desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Solo la niebla seguía su curso. Aceleré, decidido a salir de esa maldita carretera. Pero no pude. No importaba cuánto acelerara, la niebla parecía cerrarse alrededor de mí y el lamento se volvía más fuerte. Como si el sonido viniera de todos los lados, como si la carretera misma estuviera viva, llamándome. Entonces, vi algo que nunca olvidaré. Al costado de la carretera, bajo los árboles, había varias figuras, todas de pie, inmóviles, observándome. Pero no eran personas. Eran sombras de personas, espectros que habían quedado atrapados en ese lugar. Vuelve, vuelve, o serás uno de nosotros. El miedo me paralizó. No podía moverme. No podía hablar.
La niebla se cerró sobre mi camión y el sonido de lamento se convirtió en un grito desgarrador, tan cerca que sentí que iba a ser arrastrado hacia la oscuridad con ellos. Con el último esfuerzo de voluntad, pisé el acelerador y el camión rugió. La niebla comenzó a disiparse, las figuras desaparecieron en el aire, y el camino frente a mí se aclaró lentamente. Miré por el retrovisor una última vez, y pude ver cómo el paisaje que había dejado atrás parecía desvanecerse, como si nunca hubiera existido. No volví a pasar por ese camino. Nunca más. Y aunque aún conduzco, a veces, en las noches más oscuras, escucho los lamentos, flotando en el aire, recordándome que hay lugares donde los muertos nunca descansan. 3. El regreso del viajero. Ser trailero no es solo un trabajo, es una vida. Una vida de largas noches en carretera, de moteles baratos, de café frío y estaciones de servicio medio abandonadas. He visto muchas cosas en mis años al volante, cosas raras, cosas que te hacen pensar 2 veces antes de volver a una ruta. Pero ninguno me ha marcado tanto como lo que viví aquella noche en una carretera olvidada, en un motel que, bueno, ahora dudo que ni siquiera haya existido. Era una de esas noches pesadas. El cielo estaba completamente negro, sin luna, sin estrellas, solo oscuridad pura. Llevaba conduciendo desde la mañana, atravesando kilómetros de desierto y bosques sin una sola parada decente para descansar. La carretera estaba solitaria, apenas me había cruzado con 2 o 3 vehículos en las últimas horas. Mi cuerpo me pedía un descanso, los párpados me pesaban y el café que llevaba en el termo ya estaba tibio y amargo. Cuando vi el cartel de un motel al costado de la carretera, me sentí aliviado. Era un letrero de neón rojo, de esos que parpadean de manera errática. Motel Los Álamos, decía. No lo había visto en mis viajes anteriores, pero en ese momento no me importó. Bajé la velocidad y metí al estacionamiento. Estaba vacío, salvo por un viejo sedán color marrón con una gruesa capa de polvo, como si hubiera estado ahí por años. Al bajar del camión, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No hacía frío, pero el aire estaba cargado, pesado, como si algo invisible me rodeara. Me encogí de hombros, atribuyéndolo al cansancio, y caminé hacia la recepción. El lugar era extraño. Había una lámpara de pie en una esquina que apenas iluminaba el salón. El papel tapiz estaba desgastado, amarillento. Se respiraba un olor rancio, a humedad y algo más, algo que no pude identificar en el momento. Toqué el timbre del mostrador, pero nadie salió. No es común ver viajeros por aquí, dijo una voz rasposa desde la sombra. Me giré y lo vi. Un hombre de traje negro, sentado en un sillón polvoriento junto a la ventana. Tenía el rostro pálido, la piel grisácea, los ojos hundidos. Me observaba con una intensidad que me incomodó. Estoy agotado, le respondí, intentando parecer tranquilo. Solo quiero descansar un rato antes de seguir. El hombre avanza lentamente y sonriendo. Era una sonrisa, forzada. Fría. Hace años, otro viajero como tú se detuvo aquí, susurró. Nunca llegó a su destino. Sentí un nudo en el estómago. Algo en la forma en que lo dijo me erizó la piel. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, una mujer apareció detrás del mostrador. No la había oído llegar. Parecía apagada, como si no tuviera alma. Habitación 6, dijo, extendiéndome una llave vieja y oxidada. Le pagué y tomé la llave sin decir una palabra. Algo dentro de mí gritaba que me fuera de ahí, que subiera al camión y siguiera conduciendo. Pero estaba tan agotado que ignoré mi instinto. El pasillo del motel estaba en penumbra. Solo algunas luces parpadeaban débilmente en el techo, proyectando sombras largas y deformes en las paredes. Cuando llegué a la habitación, la cerradura estaba dura, como si nadie la hubiera usado en mucho tiempo. Al final, logré girarla y entré. El cuarto era tan deprimente como el resto del lugar.
Una cama vieja con sábanas gastadas, un televisor antiguo y una mesita con una lámpara de luz tenue. El aire estaba viciado, como si nadie hubiera respirado ahí en años. Me dejé caer en la cama sin cambiarme de ropa. El cansancio me venció casi de inmediato. No sé cuánto tiempo dormí. Lo que sí sé es que me desperté con la sensación de que alguien me estaba mirando. Abrí los ojos lentamente, tratando de adaptarme a la penumbra. La lámpara de la mesita seguía encendida, proyectando una luz mortecina. Y entonces lo vi. El hombre del vestíbulo. Estaba sentado en la silla frente a la cama. Me quedé completamente paralizado. No entendía cómo había entrado. No entendía por qué estaba ahí. No me habló. Solo me miraba. Y sonreía. El otro viajero nunca salió de aquí, susurró. Mi piel se erizó. Quise levantarme, pero mi cuerpo no respondería. Sentí un frío inhumano en la habitación y un murmullo empezó a llenar el aire, como si muchas voces estuvieran susurrando al mismo tiempo. De repente, la luz de la lámpara titiló y se apagó. La oscuridad se tragó todo. No podía ver nada, pero sentía su presencia. Sentía su aliento frío cerca de mi rostro. Intenté moverme. Intenté gritar. Nada. Mi celular estaba en la mesita de noche. Con esfuerzo, logré mover una mano y encender la linterna. La luz ilumina la habitación. No había nadie. Me levanté de un salto y corrí a la puerta. Giré la perilla. No se movía. Algo, una fuerza invisible, la mantenía cerrada. Y entonces escuché los golpes. Fuertes, secos, viniendo de la pared. Miré hacia arriba. Del techo colgaba una corbata negra. La misma que llevaba el hombre del vestíbulo. Mi corazón latía con furia. Empujé la puerta con todas mis fuerzas. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que finalmente la puerta pasó y cayó al suelo del pasillo. El motel estaba distinto. Las paredes estaban llenas de moho. La alfombra estaba raída y cubierta de polvo. No había luces. Corrí escaleras abajo. No me importaba nada más que salir de ahí. Llegué al vestíbulo. Estaba completamente abandonado. El mostrador está cubierto de polvo. El sillón donde estaba el hombre, vacío. Pero cuando miré la ventana, lo vi. En el reflejo del cristal. De pie, justo detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nadie. Corrí al estacionamiento y subí al camión. Giré la llave con desesperación. El motor rugió y salió de ahí a toda velocidad. Cuando miré por el espejo retrovisor, el motel ya no estaba. Solo quedaba un descampado vacío. Desde esa noche, nunca volví a tomar esa ruta. Pero a veces, cuando el cansancio me vence en la carretera, cuando el silencio de la noche es absoluto, siento algo en el asiento del copiloto. Una sombra. Una sonrisa. Y una corbata negra. 4. El eco del pasado. Soy trailero desde hace más de 15 años. He visto cosas extrañas en la carretera, cruzó desiertos donde parece que el tiempo se detiene y atravesó pueblos tan remotos que no los encontraría ni en los mapas más antiguos. Pero lo que me ocurrió aquella noche, no lo he podido olvidar jamás. Era una noche tranquila, o al menos lo parecía. Había estado conduciendo durante horas, siguiendo un camino secundario que me permitiría ahorrar algo de tiempo y evitar la autopista principal. Sabía que no era lo más recomendable, pero el cansancio me estaba haciendo perder la concentración y pensé que una carretera menos transitada sería más segura. Además, no tenía prisa, solo quería llegar a mi destino. La carretera estaba cada vez más solitaria. El asfalto era estrecho, bordeado por altos árboles cuyas ramas se extendían como brazos esperando atraparte. La niebla, espesa como una cortina, se deslizaba por el suelo y dificultaba mi visión. Nada fuera de lo normal, pensé.
Es común en estas rutas apartadas. Mi radio, que solía darme compañía, estaba llena de estática. De vez en cuando, se escuchaba algo que podría haber sido una canción o un anuncio, pero rápidamente desaparecía. Decidí apagarla, ya que la estática me estaba empezando a incomodar. Lo que quedaba de sonido era el rugido del motor de mi camión y el chirrido de las llantas sobre el pavimento mojado. Fue entonces cuando vi el cartel. Bienvenidos a San Andrés de la Sierra. Nunca había escuchado de ese pueblo. Tampoco aparecía en los mapas, o al menos no en los que yo solía revisar. A medida que me adentraba, las casas comenzaron a asomar entre la niebla. Eran estructuras antiguas, de madera envejecida, con techos que parecían a punto de colapsar. Algunas casas tenían ventanas rotas, otras ni siquiera tenían ventanas. La sensación de abandono era tan palpable que me hizo pensar que quizás el pueblo había sido abandonado hacía mucho tiempo. Pero algo no me cuadraba. En un pueblo tan olvidado, ¿cómo era posible que las casas estuvieran tan bien conservadas, como si alguien aún las estuviera cuidando? Decidí seguir avanzando, ignorando la creciente incomodidad que sentía. Las calles estaban vacías. Demasiado vacías. No había señales de vida, ni siquiera en los perros o los gatos. Todo estaba en un silencio profundo, solo roto por el sonido de mi camión. Avancé lentamente, buscando algún lugar donde pudiera detenerme. La niebla hacía que todo se viera desdibujado, como si el pueblo estuviera atrapado en un sueño eterno. Pasé por lo que parecía ser el centro del pueblo. Había un edificio grande con un cartel descolorido que decía Café del Pueblo. Decidí detenerme allí. La idea de tomar un descanso y estirar las piernas me resultó tentadora. Paré frente al café, y al hacerlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Un frío extraño, mucho más intenso que el que debería haber en una noche de verano. La puerta del café se abrió con un chirrido bajo y penetrante. Al entrar, sentí que el aire estaba cargado, denso. Las luces eran tenues, y el lugar estaba cubierto de polvo, como si no hubiera sido usado en años. El mobiliario parecía estar en su lugar, como si alguien lo hubiera dejado allí solo por un momento. Las tazas aún estaban en las mesas, algunas derrapadas de café, pero todo estaba en silencio. La sensación de que el tiempo había dejado de moverse en ese lugar era abrumadora. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías en blanco y negro. Las caras de las personas eran familiares, pero lo que me llamó la atención fue que, en todas las fotos, los ojos estaban borrosos. No era que el papel estuviera dañado o envejecido, no. Eran como manchas oscuras, como si alguien hubiera deliberadamente difuminado sus rostros. Me sentí incómodo, pero traté de ignorarlo. De repente, una corriente de aire helado me atravesó, y algo en mi interior me dijo que debía salir de allí. Pero antes de que pudiera moverme, escuché algo. Un susurro bajo, como un eco que venía de alguna parte detrás de mí. No debes venir. Me giré bruscamente, el corazón acelerado, pero no había nadie allí. Nadie que pudiera haber hablado. Solo el silencio. Salí rápidamente del café, sintiendo la ansiedad apoderarse de mí. Regresé a mi camión y traté de encenderlo. Lo intenté una vez, 2 veces. Nada. El motor se negaba a arrancar. Miré alrededor, y fue entonces cuando algo que nunca pude explicar ocurrió. El pueblo desapareció. No, no fue que me distraje o que la niebla me cegó. Fue como si, de repente, el pueblo dejara de existir. Las casas desaparecieron, las calles se desvanecieron en la nada. Miré por el parabrisas y vi, nada. Un vasto vacío cubierto por una niebla espesa que avanzaba, casi como si estuviera engullendo el mundo entero. Y lo peor de todo es que, en el espejo retrovisor, algo se reflejaba. No era una persona. No era una criatura. Eran sombras. Figuras humanas, apenas visibles, que se movían lentamente hacia mi camión. Estaban a lo lejos, pero acercándose cada vez más.
No hacía falta mirarlas con más detalle para saber lo que eran. Muertos. Sus rostros estaban distorsionados, como si sus cuerpos no pudieran sostenerse más, como si estuvieran atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío cubría mi frente. Las figuras se acercaban más y más, pero lo peor fue cuando, con un dedo alargado y huesudo, una de ellas me señaló. Ahora eres parte de nosotros. No sé cómo lo hice, pero puse el camión en marcha y empecé a acelerar. Todo lo que podía pensar era en salir de allí, en huir. Miraba al frente, a través de la niebla espesa que parecía engullir todo lo que tocaba. El motor rugió, las luces brillaban como faros en la oscuridad, pero podía sentirlos a ellos, cerca, rodeándome. La presión en mi pecho aumentaba, pero no me atreví a mirar hacia atrás. No quería ver lo que se acercaba, no quería ver lo que me perseguía. No recuerdo cuánto tiempo estuve conduciendo. El mundo alrededor se convirtió en un borrón de sombras y luces. Lo único que sabía era que necesitaba escapar. Finalmente, la niebla comenzó a disiparse, y vi la carretera conocida. Estaba fuera. Me detuve en un área de descanso, temblando. Miré al alrededor, completamente segura de que estaba lejos de aquel pueblo. Pero cuando revisé el espejo retrovisor, mi estómago se retorció. No había nada. Ni pueblo, ni sombras, ni voces. Todo había desaparecido. Llegué a mi destino al amanecer, con el cuerpo agotado y la mente aún atormentada por lo que había vivido. Nadie me creyó cuando les conté lo sucedido, y nunca volví a mencionar ese pueblo, ni ese lugar olvidado que no aparece en ningún mapa. Pero aún hoy, cuando conduzco en solitario por la madrugada, a veces escucho un murmullo en la radio. Y acelero, sin mirar atrás. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir. Imagínate conduciendo solo en la carretera, en plena madrugada, cuando el mundo entero parece dormido, pero algo, te observa desde la oscuridad. Un peaje olvidado, un cobrador de rostro inexpresivo y un boleto marcado con una fecha imposible. ¿Qué harías si descubrieras que has pagado tu pasaje a un lugar del que nadie ha regresado? El destino 666. He manejado por todo tipo de caminos, de día y de noche, con lluvia o bajo un sol abrasador. En mi vida como trailero, he transportado desde alimentos hasta maquinaria pesada, y más de una vez me ha tocado hacer entregas en lugares remotos, alejados de la civilización. Pero nunca había experimentado algo como lo que voy a contar. Todavía me cuesta hablar de esto sin que se me erice la piel. Tal vez piensen que estoy loco o que es solo un cuento más de carretera. Pero les juro que cada palabra que voy a decir es real. Todo comenzó una noche de octubre, cuando recibí un pedido urgente. Nada fuera de lo común, al menos en apariencia. Tenía que recoger una carga y llevarla a una dirección que nunca había escuchado antes, 666 Calle del Silencio. Al ver el número, solté una carcajada irónica. Pensé que era una broma de mal gusto o que algún cliente tenía un sentido del humor retorcido. Revisé la bitácora y confirmé que la orden era legítima. Me pagaban el doble de la tarifa habitual, lo cual me pareció raro, pero no era la primera vez que una empresa pagaba extra por una entrega nocturna. Dinero fácil, pensé. Si hubiera sabido lo que me esperaba, jamás habría aceptado. Recogí la carga sin problemas en un viejo almacén a las afueras de la ciudad. Era un contenedor de metal negro, sin marcas, sin etiquetas. Al preguntar qué transportaba, el encargado, un hombre de rostro demacrado y ojos hundidos, me miró con expresión seria y me dijo, solo llévalo. No hagas preguntas. No te detengas. Algo en su voz me puso incómodo, pero no insistí.
Mientras aseguraba la carga al camión, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien me estuviera observando. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo la silueta del viejo almacén bajo la luna. Subí a la cabina y encendí el motor. Ajusté el GPS y comencé el recorrido. La primera parte del trayecto fue tranquila, una carretera oscura y vacía con el sonido del motor como única compañía. Pasaron unos 20 minutos cuando empecé a notar algo extraño, el tiempo en el GPS no disminuía. Se mantenía en 20 minutos restantes sin importar cuánto avanzara. Primero pensé que era un fallo del sistema, así que lo reinicié. Nada cambió. El reloj del tablero también estaba congelado en la misma hora en que había arrancado. Mi estómago se tensó con una sensación desagradable. Algo no estaba bien. El paisaje a mi alrededor comenzó a volverse inquietante. Los árboles, antes frondosos, parecían secos y retorcidos, como si hubieran muerto hace siglos. La niebla se hizo más densa y empezó a moverse de una manera antinatural, como si tuviera vida propia. Encendí las luces altas, pero la niebla absorbía la luz, impidiéndome ver más allá de unos pocos metros. Apreté el volante con fuerza, tratando de calmarme. Solo era un mal camino, un efecto del cansancio, me repetía. Pero cuando miré por el retrovisor, sentí que la sangre se me helaba. Había una sombra en la parte trasera del camión. No podía distinguir su forma exacta, pero estaba ahí. Una silueta oscura, inmóvil, justo detrás del contenedor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Frené en seco y salí de la cabina con la linterna en mano. Caminé hacia el remolque, sintiendo el aire helado contra mi piel. Revisé cada rincón, pero no había nada ni nadie. Me subí de nuevo al camión con una sensación de inquietud imposible de ignorar. Estaba empezando a preguntarme si realmente debía seguir con la entrega. Cuando finalmente el GPS indicó que había llegado, me quedé sin aliento. No había una casa, ni un almacén, ni ninguna estructura visible. Solo un viejo cementerio en medio de la nada. Decenas de lápidas torcidas sobresalían de la tierra, algunas rotas, cubiertas de musgo. Miré la orden una vez más, con la esperanza de haber cometido un error, pero la dirección era exacta. 666 Calle del Silencio. Destino final. El miedo me oprimió el pecho. Apagué el motor y el silencio me golpeó con una intensidad que nunca había sentido antes. No había ruidos de grillos, ni el viento entre los árboles, nada. Un vacío absoluto. Entonces, la radio del camión crujió con estática. El sonido me hizo saltar del asiento, pero lo que vino después me paralizó. Una voz distorsionada susurró, «Gracias por traerme a casa». Mi garganta se cerró. Miré el espejo retrovisor y casi grité al ver lo que estaba sentado en el asiento del copiloto. Una figura envuelta en sombras, con ojos brillantes y vacíos, me observaba en silencio. Sentí el aliento helado de algo cerca de mi oído. «No intentes irte», murmuró la voz en la radio. «Ahora eres parte del pedido». El pánico me recorrió de pies a cabeza. Giré la llave, pero el motor no respondía. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada. De repente, sentí una presión invisible sujetando mi brazo, un agarre helado y fuerte. La radio seguía emitiendo murmullos incomprensibles, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. «Quédate. Quédate con nosotros». Con un último esfuerzo, logré encender el motor y pisé el acelerador a fondo. El camión rugió y salí disparado de ese lugar maldito, sin mirar atrás. La niebla se cerró tras de mí, pero podía sentirlo. Algo venía conmigo. Algo que no debía haber transportado. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, miré el reloj del tablero. La hora seguía siendo la misma que cuando había salido. Como si todo ese tiempo en el cementerio jamás hubiera existido. Desde entonces, cada noche reviso mi camión antes de dormir. Y cada noche encuentro huellas de barro en el asiento del copiloto.
Y lo peor es que, a veces, cuando el motor está apagado y la radio no debería funcionar, escucho un susurro familiar. Gracias por traerme a casa. 2. La puerta sellada. Cuando compré aquel camión, lo hice porque era una oferta que no podía rechazar. Había estado buscando uno durante meses, algo resistente, funcional y dentro de mi presupuesto. Finalmente, encontré un modelo que parecía perfecto, un tráiler antiguo, pero bien cuidado, con motor potente y sin demasiados kilómetros. Lo vendía un hombre mayor, de rostro pálido y expresión agotada. Cuando fui a verlo, me pareció que tenía cierta urgencia por deshacerse del vehículo. No me sorprendió, algunos traileros envejecen rápido, la carretera desgasta el cuerpo y la mente. Me mostró el camión con una sonrisa nerviosa, pero antes de cerrar la venta, señaló la parte trasera con una advertencia que me pareció extraña en su momento. Esa puerta, no la abras. Está sellada por algo más que candados, dijo con voz baja, casi susurrante. Al principio pensé que era una simple precaución. Quizás la cerradura estaba dañada o el compartimento trasero tenía algún problema estructural. Me encogí de hombros y no hice preguntas. Si el camión funcionaba bien, ¿qué importaba una puerta bloqueada? Firmé los papeles, le di el dinero y me fui conduciendo mi nueva adquisición. No pensé en el vendedor hasta que, al revisar los documentos, me di cuenta de que no había ningún historial claro del tráiler. No había registros de dueños previos ni de su origen. Algo dentro de mí sintió un pequeño escalofrío, pero lo ignoré. Los primeros viajes fueron normales. Me acostumbré a la cabina, al rugido del motor, a la sensación de libertad que me daba la carretera. Sin embargo, desde el principio hubo algo extraño con el camión. No podía explicarlo con claridad, pero cada vez que lo estacionaba y bajaba, al regresar sentía que algo había cambiado en la cabina. A veces el asiento del copiloto estaba inclinado de una forma distinta, otras veces los espejos retrovisores parecían haber sido movidos. Pero lo más extraño era el compartimento trasero. Aunque nunca lo abrí, siempre sentía una leve vibración cuando pasaba cerca de la puerta sellada. Todo se volvió más perturbador cuando comencé a notar sonidos. Al principio eran sutiles, golpes suaves que podían confundirse con el movimiento de la carga, aunque no estaba transportando nada. Luego vinieron los rasguños. Una noche, mientras descansaba en un paradero solitario en medio del desierto, los escuché con claridad. Algo arañaba la puerta sellada desde adentro. Era un sonido irregular, como si algo estuviera probando la resistencia del metal. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, esperando que terminara. Cuando finalmente se detuvo, me dije a mí mismo que era el viento, que quizás era algún animal atrapado entre las paredes del remolque. Pero en mi interior, supe que eso no era cierto. Después de esa noche, los sucesos extraños se intensificaron. Comencé a escuchar susurros, débiles al principio, casi imperceptibles, como el viento filtrándose por una rendija. Pero con el tiempo, las voces se hicieron más claras. Decían cosas que no lograba comprender del todo, palabras en un idioma que no reconocía. Sin embargo, de vez en cuando, captaba mi nombre entre los murmullos. Eso fue lo que más me perturbó. ¿Cómo era posible que algo dentro del camión supiera mi nombre? Una madrugada, después de una larga jornada, tuve que detenerme en una gasolinera en medio de la nada. Era un sitio pequeño, con un par de surtidores viejos y una tienda que parecía abandonada. Mientras llenaba el tanque, escuché un sonido fuerte desde el remolque. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído dentro. Solté la manguera y caminé lentamente hacia la parte trasera. Me quedé ahí, mirando la puerta sellada, sintiendo como el frío de la noche se hacía más intenso. Entonces, la vi. Una mano. O lo que parecía una mano. Un bulto presionando la puerta desde adentro, dejando una leve deformación en el metal. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis pies estaban clavados al suelo.
La mano se movió lentamente, como si estuviera palpando la superficie. Luego se detuvo. Y, con un sonido desgarrador, un rasguño profundo recorrió la puerta de arriba a abajo. Me volví de inmediato y subí al camión con el corazón latiéndome en los oídos. Conduje sin parar durante horas. No podía pensar en otra cosa que en lo que había visto. No estaba loco, no había sido un sueño. Algo estaba ahí dentro. Algo que no debía estar. El momento más aterrador ocurrió en una noche de tormenta. Mi radio CB comenzó a emitir estática, algo común en climas así. Pero entonces, entre el ruido, una voz surgió. No era una transmisión normal, ni el mensaje de otro conductor. Era un susurro rasposo, inhumano. Ábrela. El sonido de mi nombre resonó en la radio y mi piel se erizó. Miré por el espejo retrovisor y lo vi. En la oscuridad de la cabina, reflejado en el parabrisas, había una figura sentada en el asiento del copiloto. Era imposible, yo estaba solo. Pero ahí estaba. No recuerdo mucho después de eso. Solo sé que conduje como un loco hasta llegar a mi destino. Quería deshacerme del camión, terminar con todo. Al llegar, el cliente insistió en abrir la puerta sellada para inspeccionar la carga. Traté de disuadirlo, pero no hubo forma. Llamó a un par de empleados y juntos cortaron las cadenas oxidadas. Yo me quedé paralizado, incapaz de intervenir. Cuando la puerta se abrió, un hedor indescriptible se derramó sobre nosotros. Dentro del remolque, en la oscuridad, algo se movió. No era carga, no eran cajas. Era una figura encogida en el fondo, con la piel marchita y los ojos vacíos como agujeros. Y entonces sonrió. Los empleados gritaron y corrieron, pero yo no pude moverme. La criatura comenzó a arrastrarse hacia la salida, con movimientos lentos pero seguros. Sentí un hormigueo en la nuca y, sin saber cómo, salí corriendo hacia la cabina. Metí la llave en el contacto con manos temblorosas, listo para escapar. Pero justo antes de arrancar, la vi de nuevo en el parabrisas. Esa cosa estaba en el asiento del copiloto, sonriendo con una boca que parecía demasiado grande para su rostro. No recuerdo haber conducido. Solo sé que, cuando recuperé el control, estaba lejos, kilómetros de distancia del almacén. Abandoné el camión en una carretera secundaria y nunca volví por él. No sé qué pasó con la criatura, ni con los empleados que la liberaron. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el silencio es absoluto, escucho un susurro en mi oído. Gracias por abrir la puerta. 3. El pueblo del pasado. El cansancio me estaba ganando. Había estado manejando durante horas, sin poder descansar, tratando de llegar a la entrega lo más rápido posible. La ruta era directa, solo debía seguir la carretera principal y el GPS me indicaba con precisión el destino. Sin embargo, al entrar en un tramo oscuro y solitario, algo comenzó a fallar. Primero el sonido del motor, luego la radio, que comenzó a emitir una interferencia extraña. El GPS empezó a parpadear y, finalmente, se apagó por completo. Maldije en voz baja, pero decidí no preocuparme demasiado. A veces los dispositivos se volvían locos en la noche. Avancé sin más, esperando encontrar un lugar donde pudiera detenerme para revisar el mapa. Fue cuando vi el primer cartel, San Albino, 5 kilómetros. Nunca había oído hablar de ese pueblo, pero me pareció una buena oportunidad para tomar un atajo. Pensé que podía ahorrarme algo de tiempo y evitar la ruta principal, así que tomé la desviación sin pensarlo demasiado. A medida que avanzaba, las sombras parecían volverse más profundas y el aire, más pesado. Mi camión se balanceaba levemente con el firme asfaltado, pero había algo inquietante en el silencio absoluto que reinaba en el lugar. No había ni un solo vehículo en la carretera. Todo parecía demasiado quieto, casi suspendido en el tiempo. La vegetación de los alrededores parecía más densa, como si los árboles se inclinaran hacia la carretera, ocultando el cielo y creando una sensación de claustrofobia.
El tipo de silencio que hace que tu piel se erice y tus sentidos se agudicen al máximo. Al llegar a la entrada del pueblo, el primer detalle extraño que noté fue el cartel. Estaba viejo, cubierto de polvo y algo borroso, pero aún era legible. Bienvenidos a San Albino, decía, con letras grandes y desgastadas por el tiempo. Era como si hubiera quedado atrapado en el pasado. Las primeras casas que vi eran de estilo colonial, aunque parecía que no se habían tocado en décadas. No había ni una sola luz encendida en las ventanas, solo la oscura neblina que parecía envolver todo. Un aire muerto flotaba sobre las calles. Decidí continuar, confiando en que encontraría algún tipo de servicio. No había gasolineras ni tiendas abiertas, pero vi un diner al final de la calle principal. Su letrero de neón parpadeaba tenuemente, lanzando destellos intermitentes de luz amarillenta. Al estacionarme frente al lugar, noté que el interior estaba completamente a oscuras, aunque podía ver sombras moverse dentro, como si la gente estuviera sentada, esperando. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero necesitaba estirar las piernas y, quizás, preguntar por una salida. Al entrar, una campanita sonó por encima de la puerta, pero el sonido se perdió rápidamente en el ambiente. El lugar olía a moho y aceite rancio. Miré alrededor, y aunque estaba oscuro, pude distinguir a algunas figuras sentadas en los rincones. No hablaban, no se movían. Solo me miraban, con una intensidad inquietante. Ninguno de ellos parecía tener expresión. Sus ojos, vacíos, fijos en mí. La atmósfera se volvía más densa con cada segundo que pasaba. Me acerqué al mostrador, donde un hombre de cabello largo y canoso me observaba sin decir palabra. ¿Algo para beber?, preguntó, su voz áspera y seca como la tierra de un desierto olvidado. Decidí no hacerle más preguntas y pedí un café. Mientras esperaba, mis ojos no podían dejar de observar a los extraños clientes en el lugar. Una mujer sentada en una mesa, que parecía mirar más allá de mí, como si me viera pero no estuviera realmente viendo. Un hombre en una esquina que no paraba de tamborilear los dedos sobre la mesa, sin hacer ruido. De repente, el ambiente se volvió aún más opresivo, como si el aire se espesorara con cada respiración. Mi café llegó rápidamente, y sin pensarlo, me lo bebí en un solo sorbo. El sabor era amargo y extraño, como si no fuera café en absoluto, pero eso ya no me importaba. Sentí la necesidad de irme, de salir de allí lo más rápido posible. Pagué, tomé mis llaves y me dirigí hacia la puerta, pero antes de abrirla, volví a mirar hacia el fondo del diner. Algo me hizo girar la cabeza. Allí, de pie junto a la ventana, una figura completamente vestida de blanco me observaba. Era una niña, de unos 6 o 7 años, con los ojos fijos en mí. No parecía tener ninguna expresión, pero sus ojos eran tan oscuros como el abismo. Apreté el mango de la puerta y salí apresurado, sin mirar atrás. Mi camión estaba justo donde lo había dejado, pero algo no estaba bien. El aire estaba más denso, más frío. Me sentí observado, como si algo me estuviera acechando. Me subí al camión, encendí el motor y comencé a conducir. El pueblo quedó atrás, pero al mirar el retrovisor, vi algo que me hizo casi perder el control, una fila de sombras, todas al borde de la carretera, mirándome. No sabía cómo, pero volví al mismo lugar. San Albino otra vez. El diner, las mismas casas en las mismas posiciones. Me detuve en seco, incapaz de creer lo que estaba viendo. El letrero de la entrada al pueblo parpadeó nuevamente. ¿Cómo era posible? Volví a intentar tomar otro camino, pero en cada vuelta, cada giro, me encontraba de nuevo en el mismo punto. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Traté de salir del pueblo de todas las formas posibles, pero siempre acababa frente al diner. La niebla espesa me envolvía, y cada vez que miraba por el retrovisor, las figuras se acercaban más. Al principio eran solo sombras, pero pronto vi que las personas del diner se estaban acercando lentamente. Sus ojos vacíos, sus movimientos torpes, me rodeaban.
Finalmente, acepté lo que estaba pasando. Este pueblo no tenía salida. Estaba atrapado, condenado a estar aquí para siempre. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando la puerta trasera de mi camión se abrió de golpe y una figura surgió de la oscuridad. No era humana. Su rostro estaba desfigurado, cubierto por una capa de suciedad, con ojos completamente negros que reflejaban la nada. La criatura susurró algo que hizo que mi piel se erizara. Gracias por traerme a casa. No pude reaccionar. Solo sentí el frío absoluto invadir mi cuerpo y la puerta trasera se cerró de golpe, atrapándome en la oscuridad. En ese momento, supe que jamás saldría de allí. Nunca encontrarían mi camión. Y lo peor es que yo ya no estaba seguro de si siquiera era real. 4. Carga perdida. Todo comenzó como un viaje cualquiera, una entrega más, pero nadie me había preparado para lo que estaba por suceder. Era tarde en la tarde cuando recibí la llamada para recoger una carga en una bodega situada en las afueras de la ciudad. El cliente era nuevo para mí y la dirección estaba bastante apartada de las rutas más transitadas. No pensé mucho en ello, al fin y al cabo, era un trabajo más y la paga era buena. No me gustaba quedarme en casa mucho tiempo, así que encendí el motor y me dirigí hacia el lugar sin dudar. La bodega estaba en un terreno desolado, rodeado de campos vacíos y cubiertos de niebla. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero lo ignoré. El lugar parecía abandonado, pero allí estaba, la bodega vieja, con ventanas rotas y puertas que se balanceaban al ritmo del viento. Pensé que era extraño que no hubiera más tráfico por esa zona, pero no le di demasiada importancia. Estaba tan acostumbrado a esas carreteras solitarias que ya ni las notaba. Al bajar del camión, un hombre alto, con una barba desordenada, apareció de la nada. No dijo mucho, solo me indicó que subiera la carga. No me dio tiempo a hacerle preguntas, y antes de que pudiera reaccionar, se alejó sin decir palabra. La carga estaba envuelta en lonas gruesas, y aunque no podía ver lo que estaba dentro, la forma de los bultos me parecía rara. Como si no fuera mercancía común. Pero, como siempre, tomé el trabajo sin preguntar. La carga fue rápida de cargar, y tras firmar unos papeles, subí al camión y me puse en marcha. Algo en el aire me resultaba extraño, como si algo estuviera fuera de lugar. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de mantener la calma. Estaba acostumbrado a manejar en la noche, y ya había recorrido esos caminos decenas de veces. Al principio, todo parecía en orden, la carretera despejada, el motor ronco y firme, las luces de mi camión iluminando el asfalto. Pero pronto, algo cambió. Empecé a escuchar un ruido sordo proveniente del remolque. Al principio, pensé que era el sonido de la carga moviéndose, pero a medida que avanzaba, los ruidos se hicieron más extraños, como si algo estuviera golpeando las paredes del remolque desde adentro. Paré en una gasolinera aislada para echar combustible y revisar la carga. Al acercarme al remolque, pude oír claramente los golpes, cada vez más intensos, como si alguien estuviera golpeando las paredes con desesperación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y el sudor frío empezó a empaparme la espalda. Miré a mi alrededor. La gasolinera estaba vacía. No había un alma. Me agaché y, con manos temblorosas, traté de abrir la puerta del remolque, pero no pude. Algo dentro me decía que no debía abrirla, pero la curiosidad pudo más. Di un par de pasos hacia atrás y volví a intentar abrir la puerta. Esta vez, se dio con un crujido, y al dar un paso dentro, algo me heló la sangre. El remolque estaba vacío, completamente vacío. No había ni rastro de lo que se suponía debía estar allí. Me quedé unos segundos mirando el interior vacío, confundido, pero cuando miré hacia arriba, sentí un escalofrío recorrerme. En el retrovisor, vi una figura. Una sombra, alta y delgada, que se desvaneció tan rápido como apareció. No tenía sentido, estaba seguro de que no había nadie cerca. Volví al camión sin pensarlo más y arranqué de inmediato.
La carretera parecía ahora más oscura, como si la neblina se hubiera intensificado de repente. El sonido en el remolque regresó, más fuerte que nunca. Golpes, rasguños, y luego, algo que nunca olvidaré, un susurro, bajo y rasposo, como si alguien hablara a través de una grieta. No entendí lo que decía, pero la sensación de terror me invadió de inmediato. Mis manos comenzaron a sudar, y mi respiración se aceleró. Miré nuevamente por el espejo retrovisor, y por un breve segundo, vi algo moverse en la oscuridad. Algo grande, oscuro, que se deslizaba detrás del camión. La carretera parecía interminable, como si nunca llegara a su fin. Cada kilómetro parecía duplicarse, como si estuviera atrapado en un ciclo sin salida. En ese momento, decidí detenerme. La neblina se había vuelto espesa, casi opaca, y la visibilidad era mínima. Al salir del camión, el aire frío me golpeó como un puño, y el sonido de los rasguños en el remolque se amplificó. Era como si algo intentara salir, como si estuviera atrapado dentro y lo estuviera empujando con fuerza. No podía soportarlo más. Me acerqué al remolque, dudando. Sabía que no debía abrirlo, pero la ansiedad me estaba consumiendo. Cuando finalmente decidí abrirlo, lo que vi fue peor de lo que jamás imaginé. El interior estaba lleno de sombras, de figuras vagas, de cuerpos que parecían estar apilados, uno sobre otro, con los ojos abiertos, fijos, mirando al vacío. Los cuerpos estaban fríos, rígidos, y cubiertos con una capa de sudor frío que los hacía parecer como si aún estuvieran vivos. Cada uno de ellos tenía una expresión de desesperación grabada en su rostro, como si hubieran sido víctimas de algo peor que la muerte. Sentí que mi mente se nublaba, y todo lo que pude hacer fue dar un paso atrás, horrorizado. Fue entonces cuando todo se oscureció. Las luces de mi camión parpadearon y se apagaron. La radio emitió un zumbido extraño y, en el medio de la oscuridad, escuché risas. No era una risa humana. Era algo que me hizo temblar de miedo. Miré alrededor y vi, a lo lejos, una figura. Era alta, delgada, con una capa negra que se arrastraba por el suelo, y sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. La figura avanzaba hacia mí, lenta pero segura, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La niebla se volvió aún más espesa, y sentí que algo invisible me apretaba el pecho, como si me estuviera siendo arrastrado hacia la oscuridad. No podía respirar. Intenté correr, pero el suelo parecía pegajoso, como si estuviera atrapado en un pozo sin fin. La figura se acercó más, y pude escuchar su voz, baja y gutural, susurrando mi nombre. Cada palabra que decía me calaba hasta los huesos. Me había convertido en parte de algo mucho más grande, algo que había estado esperando desde el momento en que acepté aquel trabajo. Y entonces, cuando creí que no podía soportarlo más, la figura alzó su mano, y el terror que experimenté fue tan intenso que sentí que mi alma se escapaba de mi cuerpo. Todo a mi alrededor se desvaneció, y ya no estaba en la carretera. Estaba atrapado en un lugar donde las sombras dominaban, donde las almas perdidas se arrastraban eternamente, esperando que alguien más se uniera a ellos. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.